Ya está anocheciendo en el nublado cielo de Barrancas y las campanas de la iglesia comienzan a sonar. Mis padres se alistan para ir a misa y pretenden llevarme con ellos, pero yo no quiero ir. Tengo miedo porque dicen que debajo de la iglesia habita un enorme culebrón. Bienvenidos, amantes del terror y lo desconocido. El tema que nos convoca hoy es una leyenda urbana muy conocida por los habitantes de la comuna de Pudahuel, que está ubicada en Santiago, Chile, y que antes se llamaba Barrancas. Y esta es una de las leyendas más icónicas del sector, ya que es muy conocida sobre todo por la gente de la tercera edad. Cuenta la leyenda que un inmenso culebrón de más de 17 metros habitaba debajo de una antigua iglesia, devorando a todas las personas que se acercaban a su guarida. Algunos decían que era producto de magia, otros que era el mismísimo hijo del diablo, y así muchas cosas. Pero, ¿qué tiene de cierto toda esta historia? Hoy les contaré todo lo que investigué acerca de este monstruo que aterrorizaba a los pudahuelinos. Pero antes, no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse ningún video. También seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas mis actualizaciones. Y unirse al canal para ver los beneficios y ver los videos antes que los demás. Dicho esto, los invito a ponerse muy cómodos y en ambiente porque el título de hoy es El culebrón de Pudahuel. El 25 de febrero del año 1897, bajo decreto supremo del presidente Federico Errázuriz Echaurren, fue fundada una de las comunas que forman parte de Santiago, llamada Barrancas, que posteriormente fue nombrada como Pudahuel. La comuna tiene diversas características geográficas, que van desde áreas urbanizadas hasta zonas agrícolas. Además cuenta con el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, el principal aeropuerto de Chile. A lo largo de los años, esta comuna ha experimentado un gran crecimiento demográfico, pero como toda comuna de Santiago, esta tiene un misterioso pasado. La gente de la tercera edad de esta comuna cuenta una leyenda que ha pasado de generación en generación y que hasta el día de hoy sigue aterrando a sus habitantes. Sucede que tras su fundación fueron vendidos varios fundos en el sector norte y sur de Barrancas, y uno de estos fue adquirido por Catalina de los Ríos y Lisperger, posteriormente conocida como la Quintrala, quien después de unos años lo vendió a un matrimonio de agricultores, llamados Alfredo Riesco y su mujer llamada María Corina Riesco, quienes nombraron el fundo como la Hacienda Coronel Sánchez, en honor a un coronel de esos tiempos, instalando una casa patronal y dando comienzo a una gran historia que supera los límites de lo desconocido. Después de unos años, esta familia tiene una hija llamada Corina, quien en su adolescencia contrae matrimonio con un hombre llamado Manuel Guzmán, en una capilla hecha especialmente para esa ocasión. Una capilla que decían que era literalmente el acceso al infierno. Luego de la muerte de los padres de Corina, la pareja se propone tener un hijo sin tener éxito a causa de la esterilidad de Manuel. Esto lo angustia bastante, ya que la gente a su alrededor estaba esperando un heredero. Personas con cargos importantes y también amigos y familiares siempre estuvieron expectantes para saber quién o quiénes se iban a quedar con toda la fortuna de esta pareja. Una mañana, Corina y Manuel se pusieron a discutir por este mismo tema,
Corina sale llorando de la casa y se sienta afuera para reflexionar un rato. Y esto llama mucho la atención de un capataz que estaba justamente unos metros más allá cepillando a un caballo. A lo que él se acerca a hablarle a su patrona y le pregunta: ¿qué le pasó, misia Corina? ¿Tuvo problemas con don Manolito? Y ella le responde que sí, y por extrañas circunstancias le cuenta el porqué. Ella estaba muy triste porque esto les había traído problemas, discusiones, angustia y también frustración. Así que cuando le cuenta a este hombre le dice a Corina que él conocía a una persona, más bien a un curandero que quizás la podía ayudar, ya que trabajaba con diferentes tipos y especies de hierbas que podrían ayudar a Manuel y también ayudarla a ella para que pudieran concebir un hijo. Como ella había aceptado, un día mientras Manuel no estaba, el capataz le da la señal y se juntan y salen a caballo galopando en dirección a la línea del tren para llegar a un cerro llamado Amapola. Y después de tanto galopar, llegan a una casa muy antigua donde se encuentran con un curandero que hace entrar solamente a Corina después de saludar a este capataz. Y luego de revisarla y conversar con ella, le da una lamentable noticia. Le dice que él no la puede ayudar, pero que sí conoce a alguien que si tiene suerte la podría ayudar. Volvieron a la hacienda y esperaron a ver qué les respondía este curandero. Así que luego de unos días, Corina recibe una carta del curandero citándola de nuevo. Ella llega a encontrarse nuevamente con él y él le dice lo siguiente: cuando haya luna llena, debe ir sola a la cima del cerro. Ahí la estará esperando la persona que la puede ayudar. No le puedo decir nada más. Desde ahora yo no tengo nada que ver con usted. Después de unos días, justo en luna llena, Corina y el capataz suben el cerro, pero lamentablemente no se encuentran con nadie. Y justo cuando se dan media vuelta para devolverse e irse y bajar del cerro, se escucha una siniestra voz que le dice: usted debía venir sola. Ella asustada se da media vuelta y ve que entre los matorrales había una persona muy alta vestida de negro, a la cual no le podía ver el rostro. Ella le dice al capataz que por favor bajara y que la espere por ahí, ya que debía conversar con esta persona. Y es ahí donde le cuenta su problema a este misterioso hombre, el que le responde: te puedo dar un hijo, pero este será de los dos. Cuando este cumpla su mayoría de edad, debes venir y entregármelo. Ella le responde entonces que así sea. Y Corina y el misterioso hombre de negro hacen como una especie de pacto bajo la luna llena. Al pasar el tiempo, como por arte de magia, Corina da a luz a un hermoso bebé, quien se transforma en el gran orgullo de su padre y crece muy fuerte y feliz. Pero ella siempre tenía en mente lo que había hablado con este hombre. Así que empieza a llevarlo a la iglesia e introducirlo lentamente en el catolicismo, asistiendo a veces excesivamente a la iglesia. Luego de mucho tiempo que estuvieron viviendo tranquilos, faltaba solamente un día para que este joven cumpliera su mayoría de edad. Ella lo engaña diciéndole que debían ocultarse en la iglesia porque iban a ser atacados por guerrilleros. Así que se encerró con él en la iglesia toda la noche para que el hombre de negro no llegara a cobrar su parte. Al otro día despierta durmiendo en las bancas, cuando abre los ojos y ve que enfrente de ella está el hombre de negro, quien le dice: ¿qué has hecho? Lo has bautizado y lo has hecho creer en Dios.
así que por no cumplir el trato, le caerá una maldición. Al decir esto, el hombre desaparece y el joven que estaba durmiendo al lado de ella despierta pegando un grito. Ella lo mira y observa algo totalmente terrorífico. El joven ya no tenía brazos ni piernas, porque en vez de piernas tenía una enorme cola de serpiente. De hecho, no se podía parar. Los gritos se escuchaban por toda la iglesia, por todo el fondo, y ella decide tomarlo en brazos y llevarlo a un lugar muy recóndito que existía en la iglesia, el subterráneo, donde lo ocultó por varios días hasta que finalmente tuvo que contarle al sacerdote. Corina había contado y había montado toda una historia trágica de que supuestamente la habían asaltado y le habían robado a su hijo, rompiéndole así el corazón a Manuel, quien gastaba toda su fortuna en una búsqueda interminable, a quien luego, después de mucho tiempo, por fin le dice la verdad. Y así lo lleva al subterráneo de la iglesia para mostrárselo. Pero lo único que encuentran es un gran agujero, más bien un túnel en la pared donde estaba el joven, de más de 1 metro de diámetro que llevaba muchos días siendo excavado. Manuel la queda mirando y le pregunta: ¿qué le hiciste a mi hijo? Y se lanza sobre ella estrangulándola cuando es interrumpido por una extraña voz que venía desde el agujero que le dice: ¿qué estás haciendo, papá? Manuel suelta a Corina y mira hacia la pared, y unos temibles ojos amarillos de serpiente se acercan a la luz desde el oscuro agujero. Manuel, muy aterrado, se levanta y da un gran grito del susto. El joven estaba completamente convertido en una serpiente, mejor dicho, en un culebrón, con una espesa cabellera negra y su cuerpo cubierto de escamas. En eso llega el sacerdote, quien ve toda la escena y les pregunta ¿qué pasó? Y Manuel le señala el agujero en la pared donde ya no había nadie. Los tres quedaron totalmente paralizados y escapan del subterráneo, clausurándolo para siempre. Manuel se vuelve completamente loco y Corina, después de muchos años de insanidad mental, se quita la vida. Dicen que dejó una carta donde decía que ya no podía seguir viviendo con ese cargo de conciencia. Una carta donde contaba todo. Y ahí es donde el fondo es bautizado como el Fondo Santa Corina, en honor a una madre desesperada. Y es así como la historia se transforma en leyenda y la leyenda en mito. Después, con el tiempo, se decían muchas historias acerca de este lugar, y algunas de ellas son que después de un tiempo intentaron ver hacia dónde llegaba este túnel, pero por falta de oxígeno, por oscuridad y por miedo a derrumbes, no pudieron seguir avanzando. Lo único que pudieron encontrar adentro de este túnel fue un pasaje que daba con un tranque que estaba ahí muy cerca y otro que daba con el cerro. Y esto es muy interesante porque se conecta con las extrañas desapariciones de personas que iban a bañarse a ese tranque. Y también con el supuesto descubrimiento de piel de serpiente flotando en él. También cuentan que hasta hace unos años atrás la iglesia seguía haciendo misas, pero que mientras rezaban comenzaba a temblar el piso, y que mientras ocurría esto habían pequeños desprendimientos de madera y de pintura que caía del techo. Esto hizo que varias personas dejaran de ir también porque pensaban que el culebrón había vuelto y sentían que en cualquier momento la iglesia se iba a derrumbar. Y curiosamente, años más tarde, así fue. Un cuidador quien trabajó en el fondo de noche cuenta que mientras hacía su turno, sintió ruido en el techo de la capilla y que cuando se acercó a ver, vio a un enorme culebrón que estaba enrollado en la cruz
que luego de unos segundos se fue lentamente rompiéndola y dejándola caer enfrente de la puerta. Ahora los invito a escuchar un testimonio de un suscriptor de 65 años que creció exactamente en ese sector y tuvo experiencias aterradoras. Hola Lord, buenas noches. Un honor estar en tu programa. Quería contarte una experiencia que tuve yo cuando yo era pequeño, cuando era niño. Que eso fue por el año 1958, 59, por ahí. Por lo menos tendría como 4 o 5 años. En ese tiempo yo era muy regalón de mi abuelo. Mis abuelos vivían en el Fundo Santa Corina. Ellos eran trabajadores de ahí y vivían en ese lugar. Este lugar quedaba en la comuna de Pudahuel, que antes se llamaba Barrancas. En ese tiempo la calle San Pablo, yo que recuerdo, era que tenía zarzamora por los dos lados y era una vía que era en dos sentidos y era la avenida principal que existía en ese tiempo. En ese tiempo se hablaba mucho, yo oía a mis abuelos que siempre conversaban de lo que pasaba en el sector de ese fundo, sobre todo detrás de la casa de patronal, la cual actualmente ahora es la municipalidad de Pudahuel. Ahí en esa municipalidad al lado hay una iglesia. Y esa iglesia, yo me acuerdo que mis abuelos eran de esa gente muy católica, que pasaban siempre todos los domingos, iban a la iglesia, las fiestas que hacían en la iglesia, ellos pasaban ahí. Iban a todos los eventos que hacían en esa iglesia. Y detrás de esa iglesia había un parque que yo creo que la gente que todavía existe y que sea antigua se recuerda de ese lugar. Había un parque grande, era inmenso, era un sector del lado de Pudahuel Sur. Y en ese parque había una casa de cristal. Ellos le llamaban la casa de cristal, pero en realidad era un invernadero. Y mis abuelos siempre conversaban en la cocina de que pasaban cosas por esos sectores. Había un tranque también ahí mismo, detrás de la casa de cristal, un poco más abajo había un tranque. La gente se iba a bañar a ese lugar y desaparecía gente. Y recuerdo que la gente decía que se los había llevado un culebrón. Yo me acuerdo que los católicos, la iglesia católica que existe ahí, todavía existe, hacían procesiones en las noches. Ciertas fechas hacían procesiones y la gente paseaban por ese parque cantando alabanza a Dios, rezando y haciendo muchas cosas que eran relacionadas con la iglesia católica. Y un día en la noche mi abuela siempre me llevaba, pero una vez me llevó y me dijo a mí, íbamos caminando y pasamos cerca de la casa. Yo creo que como unos 4 o 5 metros de ese lugar de la casa de cristal que la gente le llamaba. Y ahí decían que había un culebrón. Y mi abuela, que siempre me andaba trayendo de la mano porque era su regalón, más encima yo era su ahijado, siempre me andaba protegiendo. Y ese día, esa noche, ella me dijo, me tomó la mano fuerte y me dijo, no mires hacia esa casa, porque si te mira el culebrón te puede llevar. Y eso a mí como niño también me perturbaba un poco y me daba miedo, me daba temor. Incluso después me daba temor ir a la iglesia porque decían que el culebrón era hijo del diablo. Así que yo creo que la gente antigua de la comuna de Pudahuel, que antes se llamaba Las Barrancas, pueden darles testimonio de que se hablaba mucho del tema del culebrón. La historia del culebrón está plasmada en la memoria de los habitantes de Pudahuel hasta el día de hoy. Y para mí es un gran honor compartirla con ustedes. Espero que les haya gustado el video
Y si fue así, me serviría mucho que me apoyaran con un me gusta y lo compartieran con alguien más. Recuerden que también pueden apoyar con un super gracias para poder seguir creando material como este. Y si quieren conocer más casos paranormales de Chile, los invito a ver esta lista de reproducción que les voy a dejar acá. Y si ya la vieron, vean este video que de seguro que les va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Que la buena sangre los cuide.